Si tienen alguna pregunta con respecto a tarea, evaluación, por favor me la pueden ir diciendo. Ok. Elisa, la tarea 3 será más larga. Eh, más que la 2 sí. Más que la 2 sí. En términos de cuánto tiempo toma hacer las cosas, porque lo que pasa es que fíjense, cada vez vamos viendo cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, entrenar una red neuronal para un conjunto no grande, pero un conjunto relativamente mediano de imágenes, por ejemplo, ya toma algo más de tiempo, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno comienza a experimentar, como uno tiene que comenzar a experimentar con varias cosas, cambiando algunos parámetros, cosas por el estilo, entonces sí, básicamente la tarea va a requerir un poco más de dedicación, de tiempo, pero el normal, ¿sí? El normal, o sea, la tarea no va a estar fuera del rango de horas que se requieren para el curso, ¿sí? Entonces, por eso es que mi comentario en el foro con respecto a la tarea 2 iba por el lado de que la tarea 2 requería bastante menos tiempo del que uno eh, eh, dedica realmente al curso, ¿ya? Y, y eso simplemente era una sugerencia de que se organicen lo mejor posible. Y también la sugerencia es que busquen trabajar en equipo porque eso, por ejemplo, reduce la cantidad de tiempo requerido a la mitad, si es que realmente se organiza bien. ¿Ya? Eso. Pero no con ánimo de asustarles. Va a ser una tarea que se puede hacer en el plazo en el que vamos a, a darla. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Sí? con respecto a la tarea de la parte uno, la tarea 2 de la parte uno dice que que era creación de red neuronal, Ujú, donde teníamos que hacer un MLP ujú, con 10 neuronas de salidas. ujú. Hay que comentar, como que en la tarea yo la hice y Ujú. puse la red, pero no comenté nada. Y Ok. solo puse como respondí la pregunta que hacía, que era el accuracy test, Ujú, cuánto tenía, ujú. pero por lo que escribieron los ayudantes en el foro, Ya. me cayó la duda de si había que comentar por qué había hecho lo que hice. Ya, ya. Buena pregunta. Miren, lo que pasa es que como esta es una tarea que para nada depende del performance inicial. ¿Ya? O sea, en ningún momento incluso se les exige que ustedes en la parte uno tengan la red con el mejor performance posible. ¿Saben por qué? Porque, porque sin importar el performance inicial, la idea es mirar qué pasa cuando yo solo cambio una cosa. ¿Qué pasa cuando yo solo cambio la función de activación? Y si tu red inicial daba 40% de performance en test y cambiando las funciones de activación subió eso a 50, 60, uno puede notar el cambio. ¿Sí? Uno sabe que el cambio viene por haber cambiado la función de activación y no cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo recomiendo que en esa primera parte, eh, como en realidad no es un requisito tener que explicar por qué uno escogió esa primera arquitectura. ¿De acuerdo? Lo que sí es requisito es luego analizar ¿por qué la variación con respecto a otras funciones de activación? Y de hecho están las preguntas ahí que vienen ya de en la parte 2 en adelante, ¿cierto? Entonces, si quieren colocar un comentario que suene convincente, yo lo que diría simplemente es, hemos creado como la primera red base disponible con un performance base que nos sirve de punto de partida para poder comparar las demás cosas. Punto. ¿Sí? O sea, con eso es más que suficiente si quieren añadir un comentario. ¿De acuerdo? Y eso es lo que también ya yo coordiné con los ayudantes para que en esta tarea lo que vale principalmente es el análisis final, donde ustedes una vez que tienen la tabla con todos los performances que tuvieron para cada función de activación, lo que queremos saber es ahí sí de cómo nace su análisis, de dónde viene su análisis, qué hipótesis tienen, cómo las plantean, ¿sí? Es básicamente eso. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok.
Ok. Ok, entonces partimos. ¿Sí? Partimos. Hasta la clase pasada, nosotros estuvimos hablando de redes neuronales muy grandes, ¿sí? De hecho, comenzamos a mirar cómo con el paso del tiempo comenzábamos a tener redes neuronales cada vez más grandes para procesar información de las imágenes, ¿ya? Eh, Sin embargo, una de las preguntas que uno se puede hacer en este punto es cómo, cómo aprovecho esas redes neuronales que son entrenadas sobre un conjunto de datos muy grande como ImageNet. ¿Cómo las aprovecho para un problema que yo pudiera tener de una forma más específica? Por ejemplo, no sé, en una empresa donde yo trabajo, por ejemplo, no sé, en un proyecto en el que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora una metodología de trabajo en donde tomamos estas redes neuronales eh, que han sido entrenadas con ImageNet inicialmente. A todo este proceso de entrenamiento con ImageNet le vamos a llamar preentrenamiento. Entonces decimos que estas redes están preentrenadas con ImageNet. Vamos a ver cómo yo puedo tomar esas redes y aprovechar lo que ya saben hacer para resolver un problema que tiene otras características, por ejemplo, menos data, por ejemplo, datos desbalanceados, es decir, cómo resuelvo ahora un problema más real en la práctica utilizando estos modelos. Eso también nos va a servir de punto de partida porque, por ejemplo, la siguiente clase, cuando comencemos a ver un problema que es un poco más complejo, que es detección de objetos en imágenes, vamos a ver que lo que uno hace para transformar una red neuronal que solo clasifica en una red neuronal que ahora ubica dónde están los objetos, es básicamente aplicar la técnica de transfer learning, ¿ya? Como su nombre lo indica, esta técnica lo que hace es transferir el conocimiento de una red neuronal preentrenada bajo un cierto problema para ser utilizada en otro problema, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tomar una vista, vamos a tomar una vista muy panorámica de lo que pasa con una red neuronal que procesa una imagen y que clasifica esa imagen en alguna clase específica, ¿ya? Vamos a tomar una vista panorámica, digo, porque voy a imaginarme como que esa red neuronal convolucional que yo tengo, que tiene muchas capas, eh, lo que está haciendo en realidad esa red es transformando la información de las imágenes. Inicialmente tengo una imagen, pero conforme esa imagen va pasando por cada una de las capas, en cada una de estas capas convolucionales, esa información se va transformando, esa información va cambiando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a haber un grupo de capas convolucionales al inicio de la red neuronal que lo que van a hacer es tratar de encontrar, van a tratar de extraer información de bajo nivel desde las imágenes. Cuando me refiero a información de bajo nivel, por ejemplo, me refiero a información de bordes, información de texturas, patrones de textura muy pequeños, información acerca de distribución de colores, por ejemplo, todas características de muy bajo nivel cuando hablamos de imágenes. Entonces, esas primeras capas convolucionales lo que van a hacer es concentrarse en tratar de encontrar dónde en la imagen se encuentran esos patrones eh, de muy bajo nivel inicial, ¿ya? Conforme esa misma información va pasando a otro conjunto de capas más adelante, ese otro conjunto de capas tiene la habilidad de poder capturar información que ya no necesariamente es de bajo nivel, sino que tiene una información que es un poquito más compleja y le vamos a llamar características de nivel medio. Por ejemplo, las características de nivel medio podrían ser pequeñas regiones en la imagen que tienen ciertas composiciones de, eh, de, de cosas visuales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí, hay, no sé, conjuntos de líneas verticales, conjuntos de líneas horizontales, conjuntos de distribuciones de colores, conjuntos o patrones un poco más grandes, ¿sí? Y por último, hay una última parte en la red neuronal, que es la parte en donde ya se está procesando la información como a muy alto nivel, y en esta información de alto nivel, lo que encontramos es, por ejemplo, la habilidad que tienen las redes neuronales convolucionales de poder capturar
incluso hasta regiones completas o componentes completos de objetos que están presentes en la imagen original, ¿ya? Estas visualizaciones que están ustedes viendo aquí son unas visualizaciones que están disponibles en un paper del año 2013, de una técnica que es como se utilizó AlexNet, se cambiaron los tipos de filtros de AlexNet y se plotearon los filtros en una visualización, que es lo que ustedes están viendo aquí, y lo que uno obtenía como visualización de los filtros era esto, justamente, ¿ya? Que si ustedes se fijan, entonces son cosas bien estructuras de más alto nivel, algo más complejas que simplemente estructuras, por ejemplo, como bordes o distribuciones de colores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto me gustaría que ustedes lo comprendan porque va a ser el core de muchas de las cosas que vamos a ver de aquí en adelante, ¿sí? Lo que están haciendo las redes neuronales convolucionales es tomando una imagen de entrada y están convirtiéndola en una representación numérica que es de tan alto nivel que contiene mucha de la información semántica de la imagen. Cuando me refiero a información semántica, me refiero a que, por ejemplo, esta caracterización contiene información acerca de los componentes de la imagen, dónde están ubicados, cómo se componen cada una de las cosas pequeñas de la imagen para formar un objeto, ¿sí? Toda esa información está presente dentro de estas características de alto nivel. Y entonces, en una red neuronal convolucional, fíjense ustedes que casi todas las redes son capas convolucionales y luego viene un perceptrón multicapa que hace la tarea de clasificar. Entonces, básicamente, es como dos partes, ¿no? Estas redes están divididas como en una primera parte que aprende como esa caracterización de alto nivel y luego un clasificador que está tomando esa caracterización de alto nivel y ajustando parámetros para hacer una clasificación no lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ver cómo operan ya a nivel global las imágenes, una red neuronal convolucional, podríamos tomar este ejemplo. Es una red neuronal convolucional en donde, por ejemplo, tengo módulos de convolución, tengo módulos de max pooling, y cada vez que yo voy pasando por la red neuronal, estos volúmenes que están graficados aquí representan los mapas de activación. Esos mapas de activación se van transformando. ¿Sí? Se van transformando desde una imagen original que tiene 3 canales, se van transformando, por ejemplo, en volúmenes que comienzan a tener más profundidad, comienzan a tener otros tamaños, pero que al final de las capas convolucionales, yo lo que tengo es un conjunto de números siempre, que es el último mapa de activación, en este caso, por ejemplo, del ejemplo, un mapa de activación de 7×7×512. Ese conjunto de números es esa representación de alto nivel que les digo. ¿Sí? Es una representación que contiene toda la información semántica de la imagen que hace posible que yo distinga a qué clase pertenece esa imagen de otras. ¿De acuerdo? Y luego, fíjense que es como que uno tomara este conjunto de números y ahora sí los quieres clasificar. O sea, en realidad uno lo que está, este clasificador final lo que está haciendo es clasificando las representaciones características de la imagen que nos entrega una red neuronal convolucional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, podemos diferenciar dos cosas en las redes neuronales convolucionales. Una primera capa, que son un primer grupo, que son las capas convolucionales, que no hacen otra cosa que aprender características para una imagen. Y las otras capas, que son las que se encargan de hacer el trabajo de clasificación. ¿De acuerdo? Yo le voy a llamar, ¿sí? Yo le voy a llamar a estas dos partes como un primer módulo al que le voy a llamar Feature Extractor o extractor de características, y a un segundo módulo que va más adelante, que es la cabeza de clasificación. ¿Sí? La cabeza de clasificación. Estas dos subpartes se diferencian en que si yo solamente tomara la primera parte, entonces lo que estoy haciendo es tener una red neuronal que convierte una imagen en un conjunto de números representativos. Eso es la extracción de características. ¿De acuerdo? Y la segunda parte es la que toma esas características y las convierte en una función de densidad de probabilidades para definir finalmente a qué clase pertenece mi imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Entonces, miren qué es lo que pasa, ¿sí? Miren qué es lo que pasa cuando yo quiero, por ejemplo, supongamos que yo quiero o yo tengo un problema distinto, ¿ya? Yo entreno mi red, por ejemplo, mi red ResNet, la entreno con ImageNet, ¿ok? Tengo mi red ya entrenada. Ahora, quiero saber si esa red neuronal que yo entrené me puede servir para clasificar imágenes de un problema distinto. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Quiero clasificar tipos de árboles endémicos en Chile. ¿Sí? Tipos de árboles endémicos en Chile. Entonces, yo lo que sé es que, por ejemplo, como son árboles endémicos, entonces son árboles que solamente existen en Chile, yo le puedo tomar fotografías a estos árboles y luego no va a existir un modelo en otra parte del mundo que haya hecho un trabajo de clasificación con árboles chilenos. Claramente, ¿por qué? Porque es un problema muy específico, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿podré reutilizar esta red neuronal que yo acabo de crear para entrenar o para clasificar imágenes de ImageNet? ¿Podré utilizarlas para clasificar imágenes de árboles chilenos endémicos? Fíjense que si yo separo estos dos componentes, la primera parte convolucional es un muy buen extractor de características en general, porque esas imágenes fue entrenado con un dataset muy grande que tiene una variabilidad tan grande que muy probablemente esta red neuronal convolucional ya hace un buen trabajo de caracterizar, dada una imagen, esa imagen con un conjunto de números. Lo que no puedo hacer con la red original es que yo no puedo clasificar árboles endémicos en Chile utilizando esta cabeza de clasificación. ¿Por qué? Porque esta cabeza de clasificación fue entrenada para un problema general que fue ImageNet. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando queremos aplicar estos modelos en un problema específico es tomar solamente las capas convolucionales, ¿sí? Tomar solamente las capas convolucionales y utilizar esas capas convolucionales como un generador de características. Entonces yo tengo un problema nuevo, voy a ingresarle una imagen de un problema nuevo, voy a hacerla pasar por la red neuronal convolucional que ya está entrenada, voy a generar características, es decir, voy a generar este conjunto numérico, este conjunto de números que representan a esa imagen, y ahora lo que voy a hacer es poner un nuevo modelo de clasificación adelante, en donde ese nuevo modelo de clasificación lo que va a hacer es tomar las características que me entrega la red neuronal preentrenada y enseñarle a hacer la predicción del problema nuevo. A esa metodología se le conoce como transfer learning. Es básicamente aprovechar el hecho de que la red neuronal general puede estar haciendo un buen trabajo de caracterización de imágenes en general y lo único que necesito es clasificar una nueva cabeza de clasificación, o perdón, entrenar una nueva cabeza de clasificación para el problema específico. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en transfer learning en realidad es concentrarnos en este nuevo modelo de clasificación. ¿Sí? Nos concentramos en este nuevo modelo de clasificación y entrenamos para resolver el problema más específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Estefano nos dice que está todo claro. Cristóbal, ¿tiene sentido agregarle algo antes de la capa densa? ¿O siempre algo más? ¿Agregarle algo más antes de la capa densa? ¿O siempre va un NN lineal en general? Eh, Gracias por la pregunta. Depende del problema, ¿ya? Depende del problema. Eh, lo que hacemos, lo que hacemos como punto de partida para hacer transfer learning es eliminar toda la cabeza de clasificación y cambiarla por una nueva, ¿sí? Entonces, eso significa, por ejemplo, que esa cabeza de clasificación va a ser perceptrones multicapa, ¿ya? Van a ser perceptrones multicapa. Sin embargo, existen, por ejemplo, técnicas en donde uno hace como
el entrenamiento de capas incluso un poco más atrás. Porque, por ejemplo, uno lo que quisiera es que la red neuronal convolucional igual se haga específica del problema específico, del problema más pequeño, ¿cierto? O sea, como que se haga especialista del problema más pequeño. Entonces, hay casos en donde uno, por ejemplo, sí, no solamente reentrena la cabeza de clasificación, sino que tomas un poquito más atrás la red, en ese punto la cortas, creas una nueva red y entrenas, ¿ya? Pablo nos dice un transformer. No, todavía no. Un transformer funciona de una forma completamente distinta. Ya lo vamos a ver, pero vamos a ver transformers un poquito más adelante, ¿ya? Sebastián, a mí me queda una duda con la cabeza de clasificación. ¿Podríamos considerarla como todas las capas lineales en la red? Porque no es solo la última capa lineal. ¿Por qué no es solo la última capa lineal? Lo que pasa es que fíjense que las capas lineales, ¿sí? Las capas lineales se han encargado de fitearse para las características del conjunto de datos general que fue ImageNet, ¿sí? Entonces, uno podría decidir, lo que pasa es que aquí igual esta es una pregunta que va también por otro lado, ¿sí? ¿Cuánta data tienes para el problema específico? ¿Sí? Recuerden que mientras más parámetros tú quieras entrenar, tú necesitas más datos para que no haya overfitting, ¿sí? Entonces, mientras más capas tomes hacia atrás, más parámetros tienes que entrenar. Y por lo tanto vas a necesitar muchas más imágenes para poder entrenar bien esos parámetros, ¿sí? ¿Se entiende? Si tienes pocos datos, entonces mi recomendación sería que solo entrenes la última capa, porque vas a tener pocos parámetros que entrenar y con pocos datos tienes las chances de no caer en overfitting, ¿ya? Pablo dice, yo decía que un transformer puede ir entre la salida de una convolucional y una capa densa. Acá era una broma, pero la salida de una convolucional puede ser la entrada de un transformer, ¿no? La salida de una capa convolucional puede ser la entrada de un transformer. Ya, sí, sin que nos vayamos como ya muy allá hacia lo que hacen los transformers, ¿saben ¿saben cuál es la ventaja que tiene una red de tipo transformer? La ventaja que tiene una red de tipo transformer es que uno le entrega la data de a poquitos, ¿ya? De a poquitos. Porque la gracia que tiene el transformer es tratar de encontrar una relación entre diferentes unidades de información que tú le mandas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno aplica eso sobre texto, cada palabra es una pieza de información. Entonces, tú quieres como encontrar cuál es la relación entre las diferentes relaciones que hay entre cada palabra. Cuando uno lo aplica sobre imágenes, uno igual hace el trabajo de, por ejemplo, tomar como pequeños parches de la imagen y ponerlas en el transformer como si fueran una secuencia y tratar de encontrar las relaciones entre los parches, ¿ya? Entonces, por eso no lo sé, no me queda tan claro si un volumen de activación final, por ejemplo, que es como lo que obtenemos de una capa convolucional, realmente sea útil y necesario en ese punto utilizar un transformer, ¿sí? Me dejo entender porque no es como generalmente uno tomaría la data para ponerla dentro de un transformer, ¿de acuerdo? Es una arquitectura que funciona de una forma un poco distinta, ¿ya? Pero lo vamos a ver, así que estoy preparando de hecho unos notebooks ahí bien chéveres sobre transformers eh, para poder hacer eso, o sea, lo vamos a ver en realidad en texto y los vamos a ver también en imágenes, ¿ya? Ok, bien. Eso, ¿alguna otra pregunta sobre esta parte como la cháchara de Transfer Learning antes de ir a nuestro notebook? Ok, creo que no hay preguntas. Vamos a ir a nuestro notebook, ¿sí? En el notebook vamos a ver bastantes cosas más, ¿ya? Así que, eh, si gustan, pueden abrir el notebook también. Está disponible en nuestro repositorio de GitHub. Así que lo voy a abrir desde aquí. Ya, lo voy a abrir desde aquí. Voy a hacer una copia en Drive. Ok.
Me avisan, porfa, si están abriendo el notebook y si lo van a hacer juntos, así los espero un toque porque quiero explicarles algo interesante que hay en este notebook. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Podemos empezar o alguien está todavía abriendo el notebook? Muy bien. Ok. Eh, ok, miren. Este es un dataset bien ad hoc, ¿ya? Bien ad hoc. O sea, un problema nuevo, ¿sí? Un problema, podríamos decir, muy específico, ¿sí? Eh, yo recolecté esto hace tiempo, cuando estábamos en plena pandemia, yo recolecté un dataset público de un proyecto que estaba haciendo cosas en Canadá. En Canadá habían recolectado como muchas imágenes de, de radiografías de la zona torácica de las personas y eh, básicamente el problema aquí era como saber si, por ejemplo, una máquina de aprendizaje podía ser capaz de diferenciar las imágenes que contenían personas sin ninguna enfermedad, personas con neumonía que no sea COVID y personas que tenían alguna prevalencia de COVID, ¿ya? Entonces, eso, yo recopilé el dataset que hasta un cierto momento tenía un cierto número de imágenes. Son, es un buen número de imágenes, pero no son tantas como para entrenar desde cero, por ejemplo, una red de tipo ResNet, ¿sí? Entonces, este dataset lo vamos a descargar y lo vamos a descomprimir. Lo interesante es que este dataset son imágenes que vienen así sueltas, ¿ya? Es una sola carpeta en donde vienen todas las imágenes, ¿ya? Y vienen archivos de configuración, que son archivos de texto que contienen la metadata, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es un problema bien ad hoc porque ya no, este problema no tiene la forma de los clásicos datasets con los que hemos estado trabajando en PyTorch, por ejemplo, en donde uno simplemente carga la data utilizando una clase, ¿cierto? Aquí la data está de una forma cruda, como uno lo vería en una aplicación real, ¿ya? Voy a esperar que descargue porque son como 500 megas, ¿sí? Se descomprime, ¿ok? Se descomprime, ¿ya? Y fíjense, luego de descomprimir todos los datos tienen esta forma, ¿sí? Les va a salir acá en la izquierda en su espacio de trabajo, les va a salir, les va a salir una carpeta que se llama COVID Dataset, ¿sí? Dentro de la carpeta hay carpetas con test y train que contienen datos, ¿sí? Por ejemplo, ahí están las imágenes de test. Fíjense que las imágenes de test, eh, por ejemplo, tienen eso, son imágenes, algunas imágenes, es otra característica. Este dataset fue formado así como sacando datos de diferentes fuentes. Entonces, algunas imágenes están en escala de grises, otras imágenes vienen a color, pero representan radiografías igual. Otras imágenes son PNG y tienen canal alfa, ¿sí? O sea, es una data muy variada, ya es una data muy variada, ¿ok? Y además de tener los archivos, que son simplemente imágenes, lo que tenemos es también un archivo de texto que contiene la metadata, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos archivos de texto, al inicio hay un número que es un identificador de la persona, ¿sí? ¿Qué persona es? Está anonimizado el dataset, por si acaso. Luego viene la imagen, ¿sí? Luego viene la clase, por ejemplo, esta es una fotografía de una persona que tiene neumonía. Y luego viene el repositorio de donde fue extraído, ¿ya? Hay varios repositorios, el repositorio Cohen,
hay otros más, el repositorio ACMED y cosas así. Entonces, fíjense que está toda esa información disponible como metadata, ¿ya? Entonces, claramente lo que uno necesita, si uno quisiera trabajar con este dataset, es hacer cierto trabajo sobre esa data. Y además, fíjense que necesitamos crear una forma en cómo conectar esa data que está cruda con PyTorch, ¿sí? Para poder aprovechar todo lo que ya sabemos hacer de PyTorch. Entonces, eso se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Voy a cargar los paquetes que siempre utilizamos, ¿sí? PyTorch, Matplotlib para dibujar las cosas, y PillImage. Vamos a utilizar esta librería PillImage, que es una librería que sirve para cargar imágenes, por ejemplo, leer imágenes desde un archivo, ¿ya? Entonces, en PyTorch, yo tengo la oportunidad de escribir mi propia clase que se haga cargo de un dataset, ¿ya? Y eso es algo, por ejemplo, que no habíamos visto. Hasta ahora todos nuestros notebooks tenían el cargado de MNIST, de Fashion MNIST, ¿sí? Y hasta ahí nosotros no habíamos hecho en realidad un trabajo sobre la data directamente. Aquí sí vamos a hacer un trabajo de la data directamente. Entonces, voy a crear una clase que se llame COVID Dataset, ¿sí? Y de esta forma yo podría crear una clase para cualquier otro problema más específico, ¿sí? Lo único que sí, necesito que esta clase herede de una clase base abstracta que se llama dataset dentro de PyTorch, ¿ya? Simplemente que herede de esa clase, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, para mi clase COVID Dataset, yo voy a recibir algunos datos. Por ejemplo, voy a recibir el root, quiere decir, voy a recibir el directorio en donde se encuentran los datos, ¿sí? Voy a recibir un flag que me va a indicar si lo que quiero cargar es la data de train o la data de test. Y también voy a recibir una transformada, en donde esta transformada es la función que quiero que se le aplique a cada imagen que va a ser leída desde la carpeta. ¿De acuerdo? Eh, y además, fíjense que desde este punto, como es mi clase, internamente yo veo cómo organizo la información. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo que he hecho aquí, y eso se puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? Pero yo lo que he hecho es, he creado un diccionario, ¿sí? En donde en este diccionario, a cada posible clase que voy a encontrar en esos archivos que tengo, le voy a asignar un label, ¿sí? Por ejemplo, la clase neumonía, cuando encuentre una imagen de la clase neumonía, acá tengo almacenado que la clase neumonía va a corresponder con la clase 0, COVID-19 con 1 y normal con 2, ¿sí? Asimismo, también tengo una lista con las cadenas de las clases. Fíjense que de esta forma tengo la, de esta forma tengo la información en ambos sentidos, ¿no? Si yo quiero saber, dada una cadena, a qué clase pertenece, lo puedo hacer con el diccionario, y si quiero saber, dado un índice, qué clase es la cadena, entonces tengo la lista, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es, voy a leer el archivo que corresponde con el split que yo ingresé arriba. O sea, si arriba yo voy a poner split igual train, entonces voy a leer el archivo que es train split b3.txt. Si no, leeré el archivo de test. Fíjense que depende de ese parámetro. Y simplemente leo todas las líneas del archivo, ¿sí? Simplemente leo todas las líneas del archivo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a ir a analizar acá abajo todas las líneas, una por una, en donde voy a separar los paths de las imágenes y voy a separar los labels de las imágenes en dos listas que claramente van a ser, cada vez que pongo una imagen, pongo su label en la otra lista, ¿sí? Hago un for para las líneas, le quito cualquier carácter que pueda ser como basura, saltos de línea o cosas por el estilo. Luego divido la cadena por espacios, y luego, después de esa división, el token en la segunda posición es el path de la imagen y el token en la tercera posición es el path de los labels. Fíjense que eso es lo único que hace mi constructor, ¿sí? Es lo único que hace el constructor de mi dataset, ¿ya? Ahora, cuando yo heredo de la clase dataset de PyTorch, esta clase debería tener dos métodos sobrescritos. Uno es el método len, que me sirva para poder saber cuántas imágenes hay en el dataset. Como yo tengo arriba las listas self.images y self.labels que tienen el número de imágenes, ¿sí? O sea, la cantidad de elementos en estas listas es el número de imágenes. Entonces, fíjense, por eso la longitud, cuando yo llame a la longitud de este dataset, lo que me va a retornar es simplemente la longitud de self.images. Simple, ¿sí? Y el otro método que tengo que sobreescribir es un método que se llama getItem, en donde a ese getItem se le va a enviar siempre un índice. Entonces, es como
yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el dato que está en el dataset en la posición 5. Entonces, le entrego ese dato 5 y tengo que devolver cuáles son los datos de ese índice 5. Como recibo el índice, fíjense lo que voy a hacer. Voy a construir el path de la imagen utilizando el root, utilizando el split por la carpeta y utilizando el path de la imagen. Abro la imagen con ImagePill, extraigo la etiqueta usando el diccionario, convierto la imagen a RGB, porque puede haber sido leída como escala de grises, como RGB o como RGBA. Con este método lo estoy convirtiendo directamente a RGB siempre. Y luego, si es que el parámetro self, si el parámetro transform que yo puse arriba es diferente de none, entonces le aplico la transformación a la imagen. Y lo único que hace este método getItem es retornar una imagen y un label. O sea, para el índice 5 retorna la imagen y el label. ¿De acuerdo? Ok, eso es todo. Fíjense, miren, hasta aquí mi clase dataset no ha leído, o sea, lee una imagen por una. Cuando yo llame al método getItem, no tengo que hacer cosas muy complejas en realidad. Fíjense que esto es lo único que tengo que hacer. Si yo implemento bien los métodos longitud y los métodos getItem, entonces, ¿sí? Entonces, ahora, así como hacíamos con PyTorch, que tenía, por ejemplo, las clases, diferentes tipos de clases para crear datasets, ahora yo puedo instanciar mi clase COVID dataset, ¿sí? En donde le digo cuál es el root, dónde está el dataset, el split igual train, y le puedo mandar las transformadas que yo quiera. Esto ya lo habíamos visto en algún notebook, en donde, por ejemplo, las transformadas que voy a hacer son random precise crop, que es como de manera aleatoria voy a tomar un crop de 224 en una imagen resizeada, en una imagen como de un tamaño más grande. Normalizar las imágenes a tensores y luego aplicar la normalización de ImageNet. Como voy a hacer un proceso de transfer learning sobre una red neuronal que está entrenada sobre ImageNet, entonces cuando yo lea las imágenes tengo que aplicarles la misma estadística del dataset ImageNet. ¿De acuerdo? Del dataset ImageNet. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Pablo, ¿qué hace Resized Crop? Random Resized Crop lo que hace es, dada una imagen, ¿sí? Dada una imagen, entonces, si la imagen tiene más píxeles que 224, que es el parámetro, entonces simplemente hace un crop de tamaño 224 por 224. Pero si la imagen es más pequeña que 224, la agranda y hace un crop aleatorio. ¿Sí? Entonces, es una operación que todo el tiempo está extrayendo ventanas aleatorias de 224 por 224 y se hace cargo de que cualquier imagen, sin importar el tamaño, uno pueda aplicar la operación de crop. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas entonces? ¿Hasta ahí? Esta forma de que uno pueda crear sus propias clases de datasets es bien potente. ¿Sí? Es bien potente en PyTorch. ¿Ya? Porque una vez que uno hace eso, entonces después, fíjense que lo que hacemos es simplemente hacer lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Crear un dataset, ¿sí? Sebastián Tinoco, en la tarea crearemos nuestras propias clases. Eh, eh, sí, 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 porque el trabajo es un trabajo de transfer learning y es un dataset no típico, así que uno tiene que hacer eso. Ahora, la verdad les digo, no creo que sea, no es muy diferente a esto. Fíjense que cada problema tiene o sea, cada problema tiene su propia información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta clase es muy específica de este problema porque instancio como las clases, yo sé cuáles clases son, ¿no? Yo sé cuáles son las cadenas.
yo sé cuáles son los archivos de configuración. Entonces, fíjese que esta clase no podría servir para otro dataset. Bueno, uno podría cambiar pocas cosas nada más y hacerlo funcionar para otro dataset, ¿ya? Eso. Pero sí, todo, ¿qué les puedo decir? Todo buen data scientist que haga cosas de deep learning y quiera hacerlo bien, de manera específica, con problemas específicos, tiene que aprender a escribir sus propias cosas ad hoc, ¿ya? Bien, entonces miren, una vez que tengo los datasets, ahora sí puedo crear data loaders de PyTorch, en donde directamente le envío los datasets, train y test, le digo cuáles los tamaños de batch sizes y los demás parámetros, shuffle, y a partir de ahí en adelante, todo es exactamente igual como hemos venido trabajando datos en PyTorch, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, uno se olvida del dataset y lo que uno utiliza para hacer entrenamiento y validación son los loaders, ¿no? O sea, los cargadores de datos, ¿ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Voy a correr esto. ¿Preguntas? Voy a dividir este código, ¿ya? Voy a dividir este código porque quiero mostrarles algo. Lo voy a poner acá, solito. Y así, ¿ya? Entonces, miren, voy a crear los datasets. ¿Sí? Ahí creé los datasets. Entonces, uno lo que puede hacer, por ejemplo, es, yo puedo imprimir la longitud de train dataset. Y eso me va a decir cuántas imágenes tiene el dataset de train. El dataset de train tiene 13.794 imágenes. Y el dataset de test tiene 1.579 imágenes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué forma tiene? Yo puedo hacer esto, miren. Puedo sacar como train dataset, ¿sí? Y esto funciona como una lista, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, instanciar el primer elemento del dataset de train, ¿sí? El primer elemento del dataset de train, ¿qué devuelve? Fíjense, cuando yo hago esto, se va a llamar el método getItem, ¿sí? Se llama el método getItem con el índice 0. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo todo esto, ¿no? Leyendo la imagen, cargándola, convirtiéndola a RGB, haciéndole la transformación y me devuelve dos cosas, una imagen y un label. Fíjense lo que me está devolviendo aquí, la imagen en forma de tensor, hasta aquí, ¿sí? Y el label, 0. ¿Sí? Entonces uno puede, por ejemplo, ahí uno puede como jugar con el dataset, con las imágenes y este tipo de cosas, ¿ya? Eso. Ya, entonces vamos a crear los loaders, ¿sí? Y vamos a crear una visualización de los loaders utilizando Torch Vision Make Grid. Creo que, déjenme ver. Ya. Sí, no va a salir bien esto, ¿saben por qué? Porque estamos graficando todas las imágenes. ¿Ya? Estamos graficando todas las imágenes de un batch, ¿sí? O sea, un batch tiene 256 imágenes. Estamos graficando todas las imágenes del primer batch. Y estas son 256 imágenes, salen ahí, no sale tan bien. Aquí abajo tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Miren, voy a extraer aquí del dataset de test, ¿sí? El elemento de la tercera posición. Recuerden que me revuelve siempre una imagen y un label. Si yo quiero solo la imagen, entonces de eso voy a escoger solo el índice en la posición 0. Significa que voy a escoger solo la imagen y la voy a mostrar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es, por ejemplo, la imagen 3 del dataset de test. ¿Sí? Yo puedo cambiar aquí esto, la imagen 30, por ejemplo, ¿sí? Y eso, va dibujando las diferentes imágenes que tenemos en el dataset. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, ahí tuvo que deshacer perdón, la normalización como para eh, como recuperar los colores, ¿o no? Sí, está aquí. Fíjense, sacamos el dato del dataset, ¿sí? Y luego acá tengo la media, la desviación, y para volver a su estado original, lo que tengo que hacer es la imagen por la desviación más la media, ¿no?
Porque cuando se hace la normalización es imagen menos media sobre desviación, ¿cierto? Y luego simplemente se le hace un clip para permitir que Matplotlib no te haga problemas con los números y se dibuja, ¿sí? Profe, ¿podría mostrar cómo se ve la imagen normalizada? No, porque fíjense que la imagen normalizada tiene números negativos y entonces no hay forma de utilizar Matplotlib o alguna librería que visualice imágenes porque los números negativos no se pueden representar en forma de píxeles. ¿Sí? De hecho, esto sería la imagen normal. Lo borré la celda, pero la imagen normalizada tiene números negativos y positivos. ¿Ya? ¿Ok? Ok, bien, entonces miren, tengo una función que entrena un modelo. Ojo, esta función es parametrizada. Yo le voy a mandar por aquí la red neuronal que quiero entrenar, el criterio de loss, el optimizador, un scheduler y un número de épocas. Hay un comentario. Igual comente las líneas con la desnormalización y se ve la radiografía como en negativo. Lo que va a pasar ahí, Cristóbal, es que Matplotlib, ¿sí? Matplotlib probablemente esté truncando, ¿sí? Probablemente esté truncando los valores que son negativos. Entonces, por eso sale media rara la imagen, ¿sí? Ok. Ok, miren, entonces acá tenemos, bueno, esto es algo que ya hemos visto anteriormente, así que no lo voy a volver a explicar, de hecho, sí. La función train model lo que hace es recibir una red neuronal y la entrena utilizando, utilizando el train loader, ¿ya? Y también tenemos, y también hace un bucle de validación para saber cuál es el loss y el accuracy de validación en un cierto momento, ¿ya? Entonces, esa es la función de entrenamiento. ¿Ok? Esta es otra función que me permite visualizar algún número de imágenes de test. ¿Ok? Y ahora sí, entonces ya estamos listos para tomar una red neuronal grande y hacerle transfer learning. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Voy a cargar la red neuronal ResNet 18. ¿Ya? Voy a cargar la red neuronal de ResNet 18 con pesos preentrenados con ImageNet. ¿Sí? Y voy a imprimir ese modelo, porque quiero saber cuál es su estructura. ¿Sí? Entonces, fíjense, descargo la red neuronal ResNet 18 con pesos preentrenados de ImageNet y cuando yo imprimo el modelo me sale esto, miren, aquí está la arquitectura completa de la red. ¿Ya? La arquitectura completa de la red. Ahora, algo que es importante cuando ya nosotros, fíjense, lo que vamos a hacer en realidad es meternos al modelo y cambiar su estructura, ¿cierto? Entonces, para aprender a hacer eso, yo lo que necesito es saber esto. Miren, cada capa de la red neuronal tiene un nombre, ¿sí? Esta capa se llama COM1, esta capa se llama BN1, esta capa se llama REL, esta capa se llama MaxPool, esta capa se llama Layer 1, y así. ¿Sí? Fíjense que cada capa tiene un nombre. Fíjense que Layer 1 es un modelo de tipo sequential. Sequential es un módulo en PyTorch que me permite poner dentro de este módulo varias operaciones más. Es como crear bloques de operaciones. Entonces, por ejemplo, por eso es que fíjense, el Layer 1, ¿sí? Tiene dentro un submódulo que se llama 0, un submódulo que se llama 1. Y cada módulo, por ejemplo, el módulo 0, tiene otros conjuntos de submódulos que se llaman COM1, BN1, REL, COM2, BN2. ¿Por qué necesito saber esto? Vamos al final de la red. ¿Ya? Miren, acá van pasando todos los módulos de la red ResNet. Y al final, recuerden ustedes que el último volumen de activación, ¿sí? El último volumen de activación se reduce a un solo vector a través de una operación que aplicábamos que se llamaba Global Average Pooling. ¿Sí? Esa operación de Global Average Pooling está aquí, miren, es la final antes de tener la cabeza de clasificación. Y la cabeza de clasificación tiene un nombre FC, que es una capa lineal, que recibe 512 números de entrada que vienen del volumen de activación anterior
1000 valores de salida que vienen por las 1000 clases que tiene el dataset ImageNet, ¿sí? Y eso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo acá una capa que se llama FC, y esta capa, que es la cabeza de clasificación, la quiero cambiar. ¿De acuerdo? Miren, voy a imprimir un resumen de la red ResNet, de esta red ResNet 18, ¿ya? Para que puedan ver cuántos parámetros tiene. Esta red tiene algunos millones de parámetros, ¿sí? 11 millones, casi 12 millones de parámetros tiene la red ResNet 18. Yo no podría entrenar esta red ResNet 18 con 15.000 imágenes, que son las que tengo en mi dataset, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso vale la pena hacer transfer learning. Entonces, miren cómo vamos a hacer el transfer learning. Hay dos formas de hacer transfer learning, ¿ya? La primera forma, voy a ir hacia acá a las slides. La primera forma es que, dada la nueva cabeza de clasificación que yo voy a crear, voy a entrenar la nueva cabeza de clasificación, pero también voy a permitir que los parámetros de la red convolucional se ajusten a la nueva data. Es decir, de alguna forma voy a entrenar toda la red con la nueva data. ¿De acuerdo? A ese proceso en donde yo voy a permitir que los pesos de las capas convolucionales también puedan cambiar, a ese proceso se le llama fine tuning. ¿Sí? Lo van a encontrar ustedes mucho en papers y en cualquier lugar en donde ustedes vean cosas de redes neuronales. Ese método se llama fine tuning. Se llama fine tuning por eso. Es como un tuneo fino. Es como volver a una red neuronal que era general, volverla específica para una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que voy a hacer. Primero, voy a extraer cuál es la cantidad de números que recibe la última capa de la red neuronal. Para eso hago lo siguiente, miren. ModelFT es la red neuronal. Punto FC. Recuerden ustedes que la red tenía un último módulo que se llamaba FC aquí. ¿Sí? Punto FC. ¿Ok? Y ese FC tiene un parámetro que se llama InFutures, que es como la cantidad de números que recibe esta capa. Y esto lo estoy sacando aquí. InFutures. ¿Sí? En este caso, esto me va a devolver 512. Y ahora lo que voy a hacer, miren, voy a sobreescribir el módulo FC. Directamente así. ModelFT.fc igual nn.linear numFT, los 512 números que venían antes, pero ahora esta cabeza de clasificación ya no va a tener 1000 neuronas de salida, sino que va a tener solo 3 neuronas de salida por el problema que tengo yo arriba. ¿De acuerdo? Suficiente. ¿Sí? Con eso cambio la estructura de la red neuronal. ¿Ya? Cambio la estructura de la red neuronal. Basta con que yo sobrescriba, porque fíjense que cuando yo creo el nuevo módulo nn.linear 512,3, ese módulo se inicializa con pesos random, ese módulo se inicializa con la distribución de la distribución de la inicialización, ¿sí? En este caso con la técnica de K-1000G, ¿sí? Y por lo tanto, básicamente estoy removiendo toda la cabeza de clasificación anterior y ahora la estoy reemplazando por esta cabeza de clasificación. Una vez que tengo esto, ModelFT es la red neuronal que yo ahora tengo que entrenar. La envío al GPU, aplico un criterio de loss, en este caso Cross Entropy Loss, creo un optimizador, aquí puedo crear el optimizador que yo quiera, ¿sí? En este caso, solo para el ejemplo, estoy utilizando gradiente descendente estocástico, con un cierto learning rate, con un valor de momentum. Estoy creando un scheduler que lo que va a hacer es, cada 7 épocas, va a reducir el learning rate en 1/10. ¿Ok? Es una técnica que siempre uno utiliza para poder hacer esto. Fíjense que en este caso es un dataset pequeño, entonces es muy probable que la red comience como a aprender muy rápido la nueva data, entonces tengo que controlar muy bien cómo ese learning rate va funcionando durante el entrenamiento y pongo a entrenar el modelo. Entonces fíjense, fácilmente puedo comenzar a entrenar el modelo. Va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Ya no es una red neuronal chica que estoy entrenando una ResNet 18 sobre 15.000 imágenes, ¿sí? Ya no es trivial. ¿Ok? Y mientras dejamos que entrene, preguntas, por favor.
El scheduler tiene sentido si uno ocupa un optimizador con learning rate adaptativo como Adam. Sí, 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 siempre tiene sentido. Porque fíjense que igual el learning rate está presente en las ecuaciones. ¿Sí? Está presente en las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, sí hace diferencia entre tener un learning rate grande y un décimo del learning rate en épocas que son más adelante. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? El step size, ¿cómo se determina? Corriendo épocas con un solo batch o algo así. No, es cantidad de épocas. Es cantidad de épocas simplemente. Entonces tú quieres como cada cuántas épocas tú vas a aplicar una actualización de los pesos. ¿Ok? Elisa, ¿cuáles son las diferencias entre este framework y otros como TensorFlow Keras? Eh, la verdad que, eh, bueno, Keras es un framework que es de bastante más alto nivel, para empezar, ¿no? Entonces, en Keras, por ejemplo, uno puede hacer como prototipos con mucho menos llamados de funciones, porque muchas de estas cosas están como ya parametrizadas y cuando uno va a utilizar algo simplemente no tiene que ser muy riguroso en qué parámetros utiliza. ¿Ya? Entonces en Keras es bastante más sencillo hacer prototipos, por ejemplo. Pero una de las desventajas que tiene Keras a nivel de desarrollo, cuando uno realmente quiere como poner las manos en, en la- en las cosas eh, importantes del entrenamiento, yo utilizaría PyTorch o TensorFlow o JAX, que es la última plataforma que está viniendo bastante bien, ¿no? JAX, ¿ya? Entre PyTorch y TensorFlow, la verdad es que todo, todo lo puedes hacer con estos dos frameworks. O sea, todo lo puedes hacer con PyTorch, todo lo puedes hacer con TensorFlow. Eh, Antes de la versión 2 de TensorFlow, a mí no me gustaba TensorFlow. Y era porque la forma como uno tenía que crear un grafo de computación para hacer el trabajo de entrenamiento de las redes era un poco obtuso, ¿no? Era un poco como no tan claro, ¿ya? Uno no podía ver realmente cómo estaban pasando las cosas. Había que tener un entendimiento muy profundo acerca del grafo de computación para poder hacer eso. Lo que me gusta de PyTorch desde un inicio es que PyTorch eh, pone por sobre todo el tema de la transparencia al momento de hacer el desarrollo. Que tu código transparente de alguna forma lo que haces en el modelo. Internamente está haciendo todo el cómputo de grafos de computación y cosas por el estilo, internamente. ¿Ya? Pero por fuera uno ve como un esquema que es más parecido a lo que uno haría, por ejemplo, con cualquier otro modelo de Machine Learning. ¿Ya? Eh, si quieres hacer cosas de producción, TensorFlow. TensorFlow tiene muchas cosas que son muy útiles al momento de poner un modelo en producción. Por ejemplo, para poner un server y en ese server poner un modelo que está respondiendo queries. ¿Sí? Eh, en la parte académica, no conozco ningún investigador, por ejemplo, que utilice TensorFlow. Todos utilizan PyTorch, pero es porque eso es bastante más intuitivo al momento de programar. ¿Ya? Y bueno, una vez que aprendes un framework, la verdad es que lo usas nomás, pero es porque le sacas provecho, es porque lo aprendiste a usar. Cristóbal, ¿se suele utilizar Step Size 7 como práctica general? Como ejemplo, Adam con su hiperparametro querido beta igual Cristóbal, no, esto es un hiperparámetro y uno tiene que al igual que cualquier otro hiperparámetro, uno tiene que jugársela con algún valor inicial y ir probando. Por ejemplo, en algunas redes que yo entreno, en donde las echo a correr por 400 épocas, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, cuando he hecho experimentos, me va bien tomar como cada 30 épocas,
aplicar una regla de actualización del learning rate, ¿ya? Pero eso es un hiperparámetro y eh, en todo caso es algo que no está, no hay una regla para eso. ¿Ya? Víctor Vidal, ¿qué tanto se usa Julia para Deep Learning? Eh, no he visto muchos proyectos que utilicen Julia, ¿sí? Como lenguaje, es decir, no he visto. ¿Ok? Antes habían bastantes más frameworks para hacer cosas de Deep Learning, pero ahora quedó PyTorch, quedó TensorFlow y está JAX, eh, que es la, la otra alternativa. ¿Ya? Profe, ¿qué opina de PBT? Population Based Training. No he escuchado ese término. ¿De qué trata? Hola, profe. Es un algoritmo evolutivo que va como cambiando el learning rate en cada época y se pueden configurar otros hiperparámetros y los va multiplicando aleatoriamente, digamos, para Ya. ir como explorando, pero va traspasando los pesos de la red, es decir, uno como que se va quedando con los mejores pesos y esos Ya. pesos los va entrenando con distintos hiperparámetros. Va guardando el estado del optimizador y ahí uno cambia eso, puede cambiar el batch size también. Entonces como que en cada época se va multiplicando cada grupo de hiperparámetros por un Ujú, factor aleatorio y va ujú. explorando bueno, ahí mandé igual Ya. el blog. Ya. Ok, no había escuchado el término. Lo que suelen hacer las empresas grandes, como Facebook y Google, es utilizar Neural Architecture Search, ¿no? Neural Architecture Search. Eh, ¿Sí? Neural Architecture Search, que es básicamente una forma de cómo uno puede automatizar el diseño de una red neuronal, eh, creando como la red que tiene los mejores hiperparámetros para un determinado problema. ¿Ya? Y hay diferentes tipos de approaches, ¿no? Reinforcement learning. Probablemente dentro de esto cae eso que comentas, que es más como algoritmos genéticos. Hay otras técnicas que utilizan, por ejemplo, inferencia de bayes para hacer esto. O sea, hay eh, varias cosas ahí distintas. ¿Ok? Sí, eso. ¿Ok? Bien, veamos cómo va nuestro modelo. Miren, si se fijan, miren cómo va bastante bien. ¿Sí? Va bastante bien. Empezó con una accuracy de test de 0,82. Va en la quinta época con una accuracy de test de 0,89. El accuracy de train está ahí nomás, 0,89. Fíjense cómo te puedes dar cuenta ahí, ¿no? Ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Cómo te das cuenta que este modelo nos está sobrefiteando? Es porque las ganancias que tienes en performance, en train y test están ahí, están ahí muy juntitas, ¿ya? Si en algún momento estos dos accuracies como que se paran mucho y uno está aprendiendo como mucho mejor la data de train y no la data de test, entonces uno vería un overfitting, pero hasta ahí, por ejemplo, yo no veo overfitting, ¿ya? Lo que sí, y eso les comenté al inicio de la clase, ¿no? Lo que sí pueden fijarse que ya no es trivial en términos de tiempo entrenar esta red, ¿no? Toma algo más de tiempo, ¿ya? Se va a tomar como unos 12 a 15 minutos entrenar. Bueno, igual no es la gran cosa, ¿ya? Igual no es la gran cosa, les comento yo, hay redes, o sea, no sé, dejo corriendo un experimento a veces para un paper y toma una semana el entrenamiento, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Cristóbal, solo por la duda, cuando uno trabaja con video, ¿se utiliza CNN también? Eh, Buena pregunta. Miren, 3D, CNN para video. ¿Sí? Lo que uno utiliza para videos son redes neuronales convolucionales en 3D. ¿Sí? Redes neuronales convolucionales en 3D. ¿Ok? Eso. Es básicamente la misma idea, pero la convolución ya no se realiza en un solo frame, sino que la convolución se realiza como en grupos de frames. Entonces, el input para un proceso de estos ya no es una imagen que tiene solamente 3 canales. Es 10 imágenes que tienen cada una 3 canales. Y para eso es una convolución en 3D. ¿Ok? Ok. Bien, miren, les puedo ir explicando, ¿ya? Les puedo ir explicando cuál es la otra forma de hacer transfer learning, ¿ya? Miren, lo que estamos haciendo ahora es fine tuning. Nuestra red neuronal está actualizando todos los pesos de la red, ¿ya? Está actualizando todos los pesos de la red. Por lo tanto, lo que está haciendo nuestro proceso es volver específica la red neuronal convolucional para generar features para estas imágenes de radiografías y además clasificándolas, ¿ya? Pero yo también puedo decidir, por ejemplo, no modificar ninguno de los pesos de la red neuronal convolucional. Es decir, fijar la red neuronal convolucional, congelarla y solamente hacer que cuando pase una imagen me genere las features y utilizar esa feature para entrenar la cabeza de clasificación. Pero no modifico nada de la red neuronal convolucional. A ese tipo, ¿sí? A ese tipo de aprendizaje o de método se le llama freezing. Freezing por el nombre de congelamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el freezing en PyTorch? Miren, voy a cargar de nuevo, ¿sí? Voy a cargar de nuevo otra red neuronal ResNet, ¿sí? La voy a cargar de nuevo con modelos, con parámetros o, sí, pesos preentrenados. Y ahora, cada parámetro en PyTorch tiene un flag, una bandera, ¿sí? Un atributo que me dice si es que ese atributo entra en la actualización de pesos de gradiente descendente o no. Entonces, simplemente para congelar la red neuronal, yo lo que voy a hacer es iterar sobre cada uno de los parámetros de la red neuronal y para cada uno de los parámetros le voy a poner su flag que se llama requires_grad en false. Con eso lo que estoy haciendo es congelando toda la red neuronal. Cuando haya backpropagation, aquellos parámetros que tengan su flag requires_grad en false no se actualizan, se quedan fijos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que congelo la red neuronal, hago lo mismo de arriba. Cambio la cabeza de clasificación, ¿sí? Creo mi loss, mi optimizador, mi scheduler y entreno la red. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que se va a entrenar es la cabeza de clasificación, pero la red sigue funcionando, la red sigue recibiendo imágenes y generando características, pero esos pesos nunca se van a cambiar. ¿Ya? Ahora no lo podemos dejar corriendo porque está corriendo todavía nuestro modelo de arriba. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esas dos alternativas? ¿No? ¿No hay preguntas? Esther nos dice, voy en la época 13. ¿Cuándo estarán las notas de la tarea 1? Ya deberían estar listas.
que deberían estar listas en estos días, porque tengo entendido que ya se terminó de revisar. Están los ayudantes simplemente eh, pasando las notas. Sí, pero deberían estar listas ya. Así que yo creo que van a estar listas antes de que puedan entregar la tarea 2. ¿De acuerdo? Igual es harta pega y Profe, los ayudantes. ¿Sí? una pregunta como de curiosidad. Hace un tiempo atrás estuvo como bien como en la palestra el tema de los deepfakes, Ujú. pero no sé si nos podría explicar un poco como en qué consiste, qué cosas de las que hemos visto se utilizan para eso, o cuáles son los ingredientes de- de esas técnicas que se estaban usando. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Eh, puedo decir como hasta hace 3 años más o menos, 2 años, ¿sí? Eh, había un modelo de arquitectura neuronal que, que es un modelo que se le conoce como modelos generativos, ¿no? Los modelos generativos, imagínense ustedes que tienen un conjunto de datos y ese conjunto de datos tiene una distribución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que tienes un conjunto de imágenes de rostros, ¿ya? Dado el ejemplo de deepfakes. Tienes un conjunto de imágenes de rostros y los rostros siempre tienen una distribución. Los datos de rostros tienen una distribución. Entonces, tú lo que quieres es entrenar un modelo de red neuronal que sea capaz de entender la distribución de los datos, pero no para una tarea que tenga que ver con clasificarlas o que tenga que ver con hacer algún cálculo, sino simplemente una red neuronal que entienda la distribución de los datos y sea capaz de generar nuevos samples dentro de esa distribución, ¿ya? Hay varios tipos de modelos generativos. Hay modelos generativos que son del tipo autoencoder, y en donde hay un tipo particular de autoencoder que se le llama el variational autoencoder o autoencoder variacional, que, que funcionan bastante bien, por ejemplo, para eso. O sea, son modelos que se entrenan sobre un conjunto de datos y la idea es generar datos nuevos dentro de esa distribución. Existen otros modelos que son las redes generativas adversarias, que son un modelo que son dos redes neuronales que están entrenadas en conjunto. Una, que es una red neuronal que trata como de crear datos ficticios, y una red neuronal que clasifica si una imagen es ficticia o no. Y estas dos redes como que compiten por tratar de hacer lo mejor que se puede todo el tiempo. Y después uno lo que puede tener es como esta red generativa realmente aprende a generar datos que traten de confundir al clasificador, ¿ya? Eh, y actualmente tenemos otro tipo de modelos generativos que se le llaman los modelos de difusión, que son de donde vienen, por ejemplo, todos los modelos, estos modelos de Stable Diffusion, ¿sí? Que se están utilizando mucho para generación de imágenes a través de texto, ¿sí? Entonces, todos estos modelos tienen como base el tratar de aprender la distribución de un conjunto de datos de entrada. Entonces, si tú tienes muchas imágenes de rostros y tú entrenas muy bien alguno de estos modelos, entonces vas a tener una red neuronal que es capaz de generar de la nada un dato nuevo, en donde ese dato nuevo tiene la distribución de la data de entrada, pero no existe, claramente, porque es un dato ficticio completamente random, ¿ya? Algún tiempo estuvo como muy esto, ¿no? De qué peligro podría traer, por ejemplo, ¿no? El crear deepfakes o el crear deep videos, ¿no? O sea, el crear como un video de una persona hablando, esa persona no existe, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, no he visto, por ejemplo, que mucha aplicación se haya ido hacia esa parte, ¿no? Como de crear información falsa, por ejemplo. Sino que más bien los modelos han ido girando hacia más cómo utilizamos esto para hacer cosas cada vez más impresionantes, como por ejemplo generar imágenes artísticas, como por ejemplo generar imágenes de publicidad, que es lo que se hace ahora, por ejemplo, ¿no? Las empresas de diseño gráfico están saltando en un pie porque ahora no necesitas un diseñador para crear un logo.
Ahora simplemente puedes ingresar un texto diciendo, quiero un logo que tenga estas características, bla, 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 en texto, y hay una máquina que te está entregando el logo tal cual lo quieres. Y como es algo completamente alucinado por la red, entonces no tiene ni siquiera derecho de autor, porque estas redes tienen una licencia que es bastante específica con respecto a la creación de material. ¿Cierto? Yo les comento algo. Yo tuve que escribir un un artículo de difusión, ¿ya? Y en este artículo de difusión yo quería imágenes, ¿no? Pero claramente yo no soy diseñador gráfico, entonces me iba a tomar mucho tiempo hacer la imagen que yo quería. Entonces me puse a jugar con Stable Diffusion, esta red neuronal que está disponible en la web, ¿no? Y después de varios intentos, llegué a generar imágenes bien chéveres, bien bonitas, que luego las mandé al editor para que las use dentro del artículo, ¿no? Entonces eso, ahora por ejemplo cualquiera puede crear una imagen que represente algo, alguna idea, alguna cosa, utilizando este tipo de, de modelos. ¿Ok? Vale, Ok, profe, muchas gracias por su respuesta. de nada, gracias a ustedes. Vamos a ver modelos generativos, ¿ya? Vamos a ver autoencoders, vamos a ver modelos generativos. No vamos a llegar a ver modelos de difusión por varias razones. Una es que no tenemos dispositivos para entrenarlos ni nada, los podríamos ver como en teoría. Pero además no nos alcanza el tiempo para ver tantas cosas. Pero sí vamos a ver autoencoders, vamos a ver, redes GAN también las vamos a ver, y, y eso. Así que ahí podríamos discutir un poco más acerca de esto, ¿ya? Eso. Ok, nuestra red sigue entrenando. Eh, Eso. Nosotros nos vamos a quedar ahí en la clase. Sebastián, profe, y del evento tipo hacking que nos había dicho, lo vamos a organizar en función de esto que hemos visto ahora, de Transfer Learning, porque ahí tenemos mucho material para poder resolver problemas, ¿ya? De hecho, hay cosas bien bonitas que uno podría ver como a nivel práctico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un dataset muy pequeño? Ahí ya no es solamente llegar y poner la data, ¿sí? Ahí hay que hacer como un análisis un poco más profundo acerca de las cosas. Así que eso, queríamos ver esta materia para poder hacer esto. Hay fecha tentativa. Yo lo quiero hacer eh, probablemente después del receso. Hay un receso, ¿cierto? En última semana de noviembre, última semana de octubre, perdón, ¿sí? Muy probablemente después del receso. ¿Por qué? Porque necesito que los ayudantes estén en esto, ¿sí? Estén en esto, y ellos también me pidieron que ellos quieren participar en esto, pero la idea es organizarnos en tiempo, ¿ya? Además que hasta esa época probablemente ya vimos algunas cosas más y podemos como sacarle el jugo a todo lo que hemos visto hasta ahí. Eh, ¿Será un problema de imágenes o también de texto? Hasta esas fechas ya vimos redes neuronales de texto, entonces va a ser interesante de repente poner un problema para cada quien, un problema para cada cosa, y que ustedes decidan si quieren resolver uno o lo otro, dependiendo de qué les guste. Cristóbal, este video es entretenido sobre generación de imágenes. Crea una portada para la revista Cosmopolitan con el modelo Dalí y muestra todo el proceso de ir modificando el query con el prompt. Sí, sí. Eso, eso. Yo creo que nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí en la clase, ¿sí? Eh, ¿Qué puede hacer uno una vez que ya entrenó la red neuronal? Una vez que entrenó la red neuronal como estas, uno ya puede, por ejemplo, hacer inferencia, uno puede hacer todo lo que hemos visto que uno puede hacer con una red neuronal, uno ya la puede hacer, y uno puede poner en producción, por ejemplo, este modelo para resolver consultas y ese tipo de cosas, ¿ya? Así que nada. La próxima clase vamos a ver cómo utilizamos Transfer Learning para enseñarle a una red neuronal convolucional a detectar objetos dentro de una imagen. ¿Okay? Estos modelos, profe, se pueden destilar, ¿sí? Se pueden destilar. La penúltima semana de nuestro curso vamos a ver Knowledge Distillation como técnica, ¿sí? Entonces ahí les voy a enseñar cómo uno puede hacer destilación de modelos.
Ya, Sebastián, ¿qué es destilar una red? Les explico. Tú tienes una red grande, entrenada, que clasifica, por ejemplo, imágenes o texto o lo que sea. Entonces, lo que se hace con destilación es crear una red más pequeña que tiene muchos menos parámetros y que lo que vas a hacer es entrenarla para que la red pequeña haga el trabajo de la red grande. Es que figúrate que la red grande lo que está haciendo es genera una imagen de entrada y produce un vector de probabilidades de salida. Entonces, si tú empiezas a entrenar la red chica con esa data como target, o sea, imagen con probabilidades de salida, uno puede hacer que la red chiquita aprenda lo más que se pueda y el beneficio es que, por ejemplo, puedes utilizar la red pequeña para hacer inferencias más rápidas que la red grande. Y puedes ponerle producción, y puedes ponerle producción sobre equipos no tan grandes, eh, y eso sirve para aplicaciones reales, ¿de acuerdo? Ok, ok, bien. Eso, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí. El día miércoles de la próxima semana empezamos a ver detección de objetos entonces. ¿Sí? Eso. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Hola. Chao. Chao, chao, chao. Nos vemos. Que te Chao, gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Cuídense. Bien.